El millonario estaba deprimido, hasta que los hijos de la señora de la limpieza hicieron lo impensable. La humilde señora de la limpieza no tenía con quién dejar a sus pequeños trillizos de 2 años, así que una mañana tomó la decisión que podía costarle el trabajo. Los llevó con ella, a escondidas, a la mansión de un millonario que ya no encontraba sentido en vivir. Su nombre era Clara, y la vida nunca le había pedido permiso para golpearla. Viuda desde muy joven, había empezado a trabajar limpiando casas cuando aún era casi una niña. No tuvo estudios, ni herencias, ni redes de apoyo. Solo tuvo siempre lo mismo: la necesidad urgente de seguir adelante, incluso cuando el cuerpo y el alma pedían descanso. Cuando conoció a su marido, creyó que por fin la vida le estaba devolviendo algo. Fue un amor intenso, sincero, de esos que no necesitan lujos para sentirse completos. Él era un hombre bueno, trabajador, con una sonrisa tranquila, pero también estaba enfermo. Una enfermedad progresiva lo fue consumiendo poco a poco, sin prisa, sin piedad. Él nunca llegó a conocer a sus hijos. Cuando Clara supo que estaba embarazada de trillizos, él ya apenas podía levantarse de la cama. Murió antes de escuchar sus primeros llantos. Clara no tuvo tiempo de llorarlo como hubiera querido. La vida no se lo permitió. En el mismo instante en que enviudó, se convirtió también en madre y en padre. Desde entonces, cada día fue una carrera contra el cansancio. Clara trabajaba limpiando casas ajenas mientras cargaba una culpa silenciosa, la de no poder estar todo el tiempo con sus hijos. Los amaba con una fuerza brutal, pero sabía que ese amor venía acompañado de ausencias inevitables. Los trillizos, Mateo, Tomás y Julián, crecían cuidados, alimentados y protegidos, pero tristes. A sus 2 años ya entendían algo que no podían explicar con palabras. Mamá se iba todos los días. La esperaban. La extrañaban. A veces lloraban sin saber por qué. No les faltaba amor, pero les faltaba tiempo con ella. El día que Clara empezó a trabajar en la mansión del millonario, sintió un miedo distinto. Él se llamaba Alejandro, heredero de una fortuna inmensa, hijo único, rodeado de lujo y profundamente solo. No trabajaba por necesidad. No sonreía. Vivía encerrado en una casa enorme que parecía reflejar su vacío interior. Alejandro lo había tenido todo desde niño: dinero, estudios, oportunidades, pero nunca había aprendido a valorar nada. Tras la muerte de sus padres, se quedó solo con una riqueza que no le ofrecía consuelo. Vivía deprimido, sin ilusión, sin propósito, como alguien que respira por costumbre. Cuando Clara llevó a sus trillizos a escondidas, temía ser despedida. Lo que no imaginaba era que esos 3 niños, pequeños y silenciosamente tristes, conectarían de inmediato con Alejandro, no por palabras, ni por juegos elaborados, sino porque compartían algo invisible, una tristeza que nadie más parecía ver. Alejandro no lo sabía aún, pero esos 3 niños, que no eran suyos, que no tenían nada material que ofrecerle, estaban a punto de cambiar su manera de entender la vida, porque a veces quienes menos tienen son quienes más pueden devolverle sentido a alguien que lo había perdido todo por dentro. Clara pasó toda la mañana con el corazón acelerado. Cada sonido del pasillo le parecía una amenaza. Cada puerta que se abría la hacía temblar. Había acomodado a los trillizos en un cuarto de servicio que casi no se usaba, con juguetes simples y una manta en el suelo. Les había pedido silencio con una voz que mezclaba ternura y miedo, sabiendo que era imposible pedirle eso a 3 niños de 2 años. Mateo, Tomás y Julián no entendían por qué ese día no podían correr libremente. Se miraban entre ellos, inquietos, con esa tristeza suave que se forma cuando los niños sienten que estorban sin saber por qué. A ratos preguntaban por mamá, a ratos se abrazaban entre ellos, como si juntos pudieran hacerse más fuertes. Alejandro, desde el otro extremo de la mansión, percibió algo distinto. No era ruido, era presencia, una sensación extraña, como si la casa, siempre tan silenciosa, respirara de otra manera. Se detuvo en medio del pasillo, frunció el ceño y siguió el presentimiento que no solía escuchar. Fue entonces cuando escuchó una risa, pequeña, torpe,
inconfundiblemente infantil. Alejandro se quedó inmóvil. Hacía años que no oía una risa así dentro de su casa. El sonido le atravesó el pecho con una fuerza inesperada, despertando algo que creía dormido para siempre. Abrió la puerta del cuarto de servicio sin hacer ruido. La escena lo descolocó por completo. 3 niños pequeños sentados en el suelo, jugando con una cuchara, una caja vacía y un trapo doblado como si fuera un tesoro. No había desorden. No había peligro. Solo infancia. Los trillizos lo miraron al mismo tiempo. No lloraron. No se escondieron. Lo observaron con curiosidad como se mira a alguien triste. Julián fue el primero en ponerse de pie, tambaleante, y dio 2 pasos hacia él. Alejandro sintió un nudo en la garganta que no supo explicar. «¿Qué hacen aquí?», preguntó con una voz que no sonó enojada, sino confundida. Clara apareció detrás de él, pálida, con las manos temblando. «Perdón, señor, no tenía con quién dejarlos», dijo rápido. «Si quiere, me voy ahora mismo». Alejandro no respondió de inmediato. Miró a Clara, miró a los niños, miró la casa enorme que siempre le había parecido vacía. Algo dentro de él se rompió y se acomodó al mismo tiempo. No vio irresponsabilidad, vio desesperación, vio amor, vio una lucha que él nunca había tenido que pelear. «No se vaya», dijo al fin. «Solo, déjelos aquí por ahora». Clara no entendió. Pensó que había oído mal. «¿De verdad?», susurró. Alejandro asintió, sin saber aún por qué lo hacía. Mientras Clara respiraba aliviada y los trillizos volvían a sentarse en el suelo, Alejandro sintió algo que hacía años no sentía. La casa ya no estaba completamente sola. Y sin darse cuenta, dio el primer paso hacia una transformación que cambiaría para siempre su manera de mirar la vida. Alejandro intentó convencerse de que la presencia de los niños no cambiaría nada. Volvió a su despacho, cerró la puerta y se sentó frente al escritorio como cada día. Pero algo era distinto. El silencio ya no era absoluto. Había sonidos lejanos, pasos pequeños, un murmullo infantil, una risa que aparecía y desaparecía, y contra todo pronóstico, no le molestaban. Por primera vez en años, Alejandro se descubrió escuchando, no para controlar, no para corregir, sino simplemente para saber que alguien más estaba allí. Ese descubrimiento lo incomodó. Se dio cuenta de cuánto tiempo había pasado huyendo del ruido, del vínculo, de cualquier cosa que pudiera tocarlo por dentro. Clara trabajaba con el doble de cuidado. Cada movimiento estaba cargado de tensión, como si en cualquier momento todo pudiera derrumbarse. Aún así, los trillizos empezaron a soltarse. Mateo se sentó cerca de la puerta del despacho. Tomás golpeaba el suelo con una cucharita. Julián observaba todo con una atención profunda, casi adulta. Fue Julián quien volvió a acercarse primero. Se paró frente a la puerta cerrada y apoyó la mano pequeña sobre la madera. No llamó, no golpeó, solo se quedó allí. Alejandro, desde adentro, sintió ese gesto sin verlo. El corazón le dio un vuelco extraño, como si alguien hubiera tocado una parte que llevaba años cerrada. Alejandro abrió la puerta despacio. Julián levantó la mirada y sonrió. No era una sonrisa exagerada. Era simple, directa. Alejandro se agachó sin pensarlo, quedando a la altura del niño. No dijo nada. Julián tampoco. Se miraron unos segundos que parecieron mucho más largos de lo que realmente fueron. Mateo y Tomás se acercaron también, curiosos. Rodearon a Alejandro sin tocarlo, como probando su presencia. Clara observaba desde lejos, conteniendo la respiración. Nunca había visto a un adulto quedarse quieto frente a sus hijos sin apurarlos, sin imponer, sin incomodarlos. Alejandro sintió una punzada en el pecho. No de tristeza exactamente, sino de reconocimiento. Esos niños no le pedían nada. No esperaban regalos ni promesas. Solo estaban ahí, compartiendo el espacio, como si entendieran que él también estaba triste. Se sentó en el suelo. No porque supiera qué hacer, sino porque quedarse de pie le parecía una barrera innecesaria. Tomás se apoyó en su rodilla. Mateo se sentó frente a él. Julián permaneció muy cerca, atento a cada gesto.
Alejandro no recordaba la última vez que alguien había estado tan cerca sin exigirle nada. Ese día no hablaron mucho. No jugaron a nada especial. Pero cuando Clara llamó a los niños para irse, Alejandro sintió una incomodidad inesperada. No quería que se fueran. No porque dependiera de ellos, sino porque su presencia había hecho algo imposible. Había llenado un vacío sin invadirlo. Cuando la puerta se cerró y la casa volvió al silencio, Alejandro comprendió algo que lo dejó inquieto. Por primera vez en mucho tiempo, el silencio ya no le parecía un refugio, sino una ausencia. Y esa pequeña diferencia marcaba el comienzo de un cambio que todavía no sabía cómo enfrentar. Clara fue la primera en notar que algo estaba cambiando. No fue un gesto evidente ni una frase directa. Fue la manera en que Alejandro empezó a demorarse en los espacios donde estaban los niños. Antes pasaba rápido, como si temiera tropezar con una emoción que no supiera manejar. Ahora se detenía, observaba, escuchaba. Los trillizos también lo notaron. Los niños siempre perciben lo que los adultos intentan esconder. Mateo comenzó a sentarse cerca del lugar donde Alejandro solía leer. Tomás dejaba sus juguetes en el pasillo por donde él pasaba. Julián, más atento que los otros, lo miraba con una curiosidad tranquila, como si supiera que algo en ese hombre necesitaba tiempo. Alejandro no los llamaba, no los invitaba a jugar, no intentaba ganarse su atención, simplemente estaba, y esa presencia sin exigencias fue exactamente lo que los niños entendieron como una invitación segura. Una tarde, mientras Alejandro se sentó en el sillón mirando por la ventana, sintió un peso suave sobre el brazo. Era Mateo, que se había apoyado sin pedir permiso. Alejandro no se movió. No por rigidez, sino por respeto. Sabía que cualquier gesto brusco podía romper algo delicado. Tomás apareció poco después y se sentó en el suelo, apoyando la espalda en la pierna de Alejandro. Julián se quedó de pie frente a él, observándolo como si evaluara una decisión importante. Finalmente, también se sentó. Clara, desde la cocina, tuvo que llevarse la mano a la boca para no llorar. Alejandro sintió una emoción nueva y desconcertante. No era alegría desbordante ni tristeza profunda. Era una sensación de pertenencia que nunca había experimentado. Nadie le pedía explicaciones. Nadie esperaba nada de él. Aún así, esos 3 niños habían decidido quedarse cerca. Clara comenzó a relajarse. Ya no sentía la necesidad de vigilar cada movimiento. Notaba que Alejandro no era una amenaza, ni para ella, ni para sus hijos. Al contrario, parecía alguien que necesitaba tanto cuidado como los pequeños. Con el paso de los días, los trillizos empezaron a buscar a Alejandro de forma natural. Si no lo veían, preguntaban por él con balbuceos y señas. Si lo encontraban, se acomodaban a su alrededor como si ese fuera un lugar conocido. Alejandro se sorprendió a sí mismo esperando esos momentos. No los provocaba, pero los agradecía. La tristeza seguía ahí, silenciosa, pero ya no estaba sola. Compartía espacio con algo más tibio, más humano. Clara comprendió entonces que no estaba presenciando una simple convivencia. Estaba viendo cómo 3 niños, sin saberlo, le estaban enseñando a un hombre roto que aún era posible conectar sin miedo. Y supo, con una certeza que le erizó la piel, que ese vínculo recién nacido iba a cambiar la vida de todos ellos. Alejandro empezó a involucrarse sin darse cuenta. No fue un cambio brusco ni declarado. Simplemente comenzó a estar más tiempo donde estaban los niños. Se sentaba en el suelo mientras ellos jugaban. Alcanzaba un juguete que rodaba lejos. Sostenía un vaso con agua para que no se derramara. Gestos pequeños, casi invisibles, que para los trillizos significaban algo enorme. Atención sin prisa. Mateo fue el primero en tomarle la mano. No como un pedido de ayuda, sino como una afirmación. Tomás empezó a llevarle objetos, como si Alejandro fuera parte natural del juego. Julián, siempre más observador, se sentaba frente a él y lo miraba fijamente, como asegurándose de que no desaparecería de repente. Alejandro se sorprendía reaccionando con naturalidad. Sonreía sin esfuerzo. Respondía a balbuceos como si los entendiera. Por momentos olvidaba quién había sido antes de conocerlos.
un hombre encerrado en su propio vacío. Con los niños, el millonario estaba deprimido, hasta que los hijos de la señora de la limpieza hicieron lo impensable. La humilde señora de la limpieza no tenía con quién dejar a sus pequeños trillizos de 2 años, así que una mañana tomó la decisión que podía costarle el trabajo. Los llevó con ella, a escondidas, a la mansión de un millonario que ya no encontraba sentido en vivir. Su nombre era Clara, y la vida nunca le había pedido permiso para golpearla. Viuda desde muy joven, había empezado a trabajar limpiando casas cuando aún era casi una niña. No tuvo estudios, ni herencias, ni redes de apoyo. Solo tuvo siempre lo mismo: la necesidad urgente de seguir adelante, incluso cuando el cuerpo y el alma pedían descanso. Cuando conoció a su marido, creyó que por fin la vida le estaba devolviendo algo. Fue un amor intenso, sincero, de esos que no necesitan lujos para sentirse completos. Él era un hombre bueno, trabajador, con una sonrisa tranquila, pero también estaba enfermo. Una enfermedad progresiva lo fue consumiendo poco a poco, sin prisa, sin piedad. Él nunca llegó a conocer a sus hijos. Cuando Clara supo que estaba embarazada de trillizos, él ya apenas podía levantarse de la cama. Murió antes de escuchar sus primeros llantos. Clara no tuvo tiempo de llorarlo como hubiera querido. La vida no se lo permitió. En el mismo instante en que enviudó, se convirtió también en madre y en padre. Desde entonces, cada día fue una carrera contra el cansancio. Clara trabajaba limpiando casas ajenas mientras cargaba una culpa silenciosa, la de no poder estar todo el tiempo con sus hijos. Los amaba con una fuerza brutal, pero sabía que ese amor venía acompañado de ausencias inevitables. Los trillizos, Mateo, Tomás y Julián, crecían cuidados, alimentados y protegidos, pero tristes. A sus 2 años ya entendían algo que no podían explicar con palabras. Mamá se iba todos los días. La esperaban. La extrañaban. A veces lloraban sin saber por qué. No les faltaba amor, pero les faltaba tiempo con ella. El día que Clara empezó a trabajar en la mansión del millonario, sintió un miedo distinto. Él se llamaba Alejandro, heredero de una fortuna inmensa, hijo único, rodeado de lujo y profundamente solo. No trabajaba por necesidad, no sonreía. Vivía encerrado en una casa enorme que parecía reflejar su vacío interior. Alejandro lo había tenido todo desde niño: dinero, estudios, oportunidades, pero nunca había aprendido a valorar nada. Tras la muerte de sus padres, se quedó solo con una riqueza que no le ofrecía consuelo. Vivía deprimido, sin ilusión, sin propósito, como alguien que respira por costumbre. Cuando Clara llevó a sus trillizos a escondidas, temía ser despedida. Lo que no imaginaba era que esos 3 niños, pequeños y silenciosamente tristes, conectarían de inmediato con Alejandro. No por palabras, ni por juegos elaborados, sino porque compartían algo invisible, una tristeza que nadie más parecía ver. Alejandro no lo sabía aún, pero esos 3 niños, que no eran suyos, que no tenían nada material que ofrecerle, estaban a punto de cambiar su manera de entender la vida, porque a veces quienes menos tienen son quienes más pueden devolverle sentido a alguien que lo había perdido todo por dentro. Clara pasó toda la mañana con el corazón acelerado. Cada sonido del pasillo le parecía una amenaza. Cada puerta que se abría la hacía temblar. Había acomodado a los trillizos en un cuarto de servicio que casi no se usaba, con juguetes simples y una manta en el suelo. Les había pedido silencio con una voz que mezclaba ternura y miedo, sabiendo que era imposible pedirle eso a 3 niños de 2 años. Mateo, Tomás y Julián no entendían por qué ese día no podían correr libremente. Se miraban entre ellos, inquietos, con esa tristeza suave que se forma cuando los niños sienten que estorban sin saber por qué. A ratos preguntaban por mamá, a ratos se abrazaban entre ellos, como si juntos pudieran hacerse más fuertes. Alejandro, desde el otro extremo de la mansión, percibió algo distinto. No era ruido, era presencia, una sensación extraña, como si la casa, siempre tan silenciosa, respirara de otra manera. Se detuvo en medio del pasillo, frunció el ceño y siguió el presentimiento que no solía escuchar.
Fue entonces cuando escuchó una risa, pequeña, torpe, inconfundiblemente infantil. Alejandro se quedó inmóvil. Hacía años que no oía una risa así dentro de su casa. El sonido le atravesó el pecho con una fuerza inesperada, despertando algo que creía dormido para siempre. Abrió la puerta del cuarto de servicio sin hacer ruido. La escena lo descolocó por completo. 3 niños pequeños sentados en el suelo, jugando con una cuchara, una caja vacía y un trapo doblado como si fuera un tesoro. No había desorden. No había peligro. Solo infancia. Los trillizos lo miraron al mismo tiempo. No lloraron. No se escondieron. Lo observaron con curiosidad como se mira a alguien triste. Julián fue el primero en ponerse de pie, tambaleante, y dio 2 pasos hacia él. Alejandro sintió un nudo en la garganta que no supo explicar. «¿Qué hacen aquí?», preguntó con una voz que no sonó enojada, sino confundida. Clara apareció detrás de él, pálida, con las manos temblando. «Perdón, señor, no tenía con quién dejarlos», dijo rápido. «Si quiere, me voy ahora mismo». Alejandro no respondió de inmediato. Miró a Clara, miró a los niños, miró la casa enorme que siempre le había parecido vacía. Algo dentro de él se rompió y se acomodó al mismo tiempo. No vio irresponsabilidad, vio desesperación, vio amor, vio una lucha que él nunca había tenido que pelear. «No se vaya», dijo al fin. «Solo, déjelos aquí por ahora». Clara no entendió. Pensó que había oído mal. «¿De verdad?», susurró. Alejandro asintió, sin saber aún por qué lo hacía. Mientras Clara respiraba aliviada y los trillizos volvían a sentarse en el suelo, Alejandro sintió algo que hacía años no sentía. La casa ya no estaba completamente sola. Y sin darse cuenta, dio el primer paso hacia una transformación que cambiaría para siempre su manera de mirar la vida. Alejandro intentó convencerse de que la presencia de los niños no cambiaría nada. Volvió a su despacho, cerró la puerta y se sentó frente al escritorio como cada día. Pero algo era distinto. El silencio ya no era absoluto. Había sonidos lejanos, pasos pequeños, un murmullo infantil, una risa que aparecía y desaparecía, y contra todo pronóstico, no le molestaban. Por primera vez en años, Alejandro se descubrió escuchando, no para controlar, no para corregir, sino simplemente para saber que alguien más estaba allí. Ese descubrimiento lo incomodó. Se dio cuenta de cuánto tiempo había pasado huyendo del ruido, del vínculo, de cualquier cosa que pudiera tocarlo por dentro. Clara trabajaba con el doble de cuidado. Cada movimiento estaba cargado de tensión, como si en cualquier momento todo pudiera derrumbarse. Aún así, los trillizos empezaron a soltarse. Mateo se sentó cerca de la puerta del despacho. Tomás golpeaba el suelo con una cucharita. Julián observaba todo con una atención profunda, casi adulta. Fue Julián quien volvió a acercarse primero. Se paró frente a la puerta cerrada y apoyó la mano pequeña sobre la madera. No llamó, no golpeó, solo se quedó allí. Alejandro, desde adentro, sintió ese gesto sin verlo. El corazón le dio un vuelco extraño, como si alguien hubiera tocado una parte que llevaba años cerrada. Alejandro abrió la puerta despacio. Julián levantó la mirada y sonrió. No era una sonrisa exagerada. Era simple, directa. Alejandro se agachó sin pensarlo, quedando a la altura del niño. No dijo nada. Julián tampoco. Se miraron unos segundos que parecieron mucho más largos de lo que realmente fueron. Mateo y Tomás se acercaron también, curiosos. Rodearon a Alejandro sin tocarlo, como probando su presencia. Clara observaba desde lejos, conteniendo la respiración. Nunca había visto a un adulto quedarse quieto frente a sus hijos sin apurarlos, sin imponer, sin incomodarlos. Alejandro sintió una punzada en el pecho, no de tristeza exactamente, sino de reconocimiento. Esos niños no le pedían nada, no esperaban regalos ni promesas, solo estaban ahí, compartiendo el espacio, como si entendieran que él también estaba triste. Se sentó en el suelo, no porque supiera qué hacer, sino porque quedarse de pie le parecía una barrera innecesaria. Tomás se apoyó en su rodilla. Mateo se sentó frente a él.
Julián permaneció muy cerca, atento a cada gesto. Alejandro no recordaba la última vez que alguien había estado tan cerca sin exigirle nada. Ese día no hablaron mucho. No jugaron a nada especial. Pero cuando Clara llamó a los niños para irse, Alejandro sintió una incomodidad inesperada. No quería que se fueran. No porque dependiera de ellos, sino porque su presencia había hecho algo imposible. Había llenado un vacío sin invadirlo. Cuando la puerta se cerró y la casa volvió al silencio, Alejandro comprendió algo que lo dejó inquieto. Por primera vez en mucho tiempo, el silencio ya no le parecía un refugio, sino una ausencia, y esa pequeña diferencia marcaba el comienzo de un cambio que todavía no sabía cómo enfrentar. Clara fue la primera en notar que algo estaba cambiando. No fue un gesto evidente ni una frase directa. Fue la manera en que Alejandro empezó a demorarse en los espacios donde estaban los niños. Antes pasaba rápido, como si temiera tropezar con una emoción que no supiera manejar. Ahora se detenía, observaba, escuchaba. Los trillizos también lo notaron. Los niños siempre perciben lo que los adultos intentan esconder. Mateo comenzó a sentarse cerca del lugar donde Alejandro solía leer. Tomás dejaba sus juguetes en el pasillo por donde él pasaba. Julián, más atento que los otros, lo miraba con una curiosidad tranquila, como si supiera que algo en ese hombre necesitaba tiempo. Alejandro no los llamaba, no los invitaba a jugar, no intentaba ganarse su atención, simplemente estaba, y esa presencia sin exigencias fue exactamente lo que los niños entendieron como una invitación segura. Una tarde, mientras Alejandro se sentó en el sillón mirando por la ventana, sintió un peso suave sobre el brazo. Era Mateo, que se había apoyado sin pedir permiso. Alejandro no se movió, no por rigidez, sino por respeto. Sabía que cualquier gesto brusco podía romper algo delicado. Tomás apareció poco después y se sentó en el suelo, apoyando la espalda en la pierna de Alejandro. Julián se quedó de pie frente a él, observándolo como si evaluara una decisión importante. Finalmente, también se sentó. Clara, desde la cocina, tuvo que llevarse la mano a la boca para no llorar. Alejandro sintió una emoción nueva y desconcertante. No era alegría desbordante ni tristeza profunda. Era una sensación de pertenencia que nunca había experimentado. Nadie le pedía explicaciones. Nadie esperaba nada de él. Aún así, esos 3 niños habían decidido quedarse cerca. Clara comenzó a relajarse. Ya no sentía la necesidad de vigilar cada movimiento. Notaba que Alejandro no era una amenaza, ni para ella, ni para sus hijos. Al contrario, parecía alguien que necesitaba tanto cuidado como los pequeños. Con el paso de los días, los trillizos empezaron a buscar a Alejandro de forma natural. Si no lo veían, preguntaban por él con balbuceos y señas. Si lo encontraban, se acomodaban a su alrededor como si ese fuera un lugar conocido. Alejandro se sorprendió a sí mismo esperando esos momentos. No los provocaba, pero los agradecía. La tristeza seguía ahí, silenciosa, pero ya no estaba sola. Compartía espacio con algo más tibio, más humano. Clara comprendió entonces que no estaba presenciando una simple convivencia. Estaba viendo cómo 3 niños, sin saberlo, le estaban enseñando a un hombre roto que aún era posible conectar sin miedo. Y supo, con una certeza que le erizó la piel, que ese vínculo recién nacido iba a cambiar la vida de todos ellos. Alejandro empezó a involucrarse sin darse cuenta. No fue un cambio brusco ni declarado. Simplemente comenzó a estar más tiempo donde estaban los niños. Se sentaba en el suelo mientras ellos jugaban, alcanzaba un juguete que rodaba lejos, sostenía un vaso con agua para que no se derramara. Gestos pequeños, casi invisibles, que para los trillizos significaban algo enorme. Atención sin prisa. Mateo fue el primero en tomarle la mano, no como un pedido de ayuda, sino como una afirmación. Tomás empezó a llevarle objetos, como si Alejandro fuera parte natural del juego. Julián, siempre más observador, se sentaba frente a él y lo miraba fijamente, como asegurándose de que no desaparecería de repente. Alejandro se sorprendía reaccionando con naturalidad. Sonreía sin esfuerzo. Respondía a balbuceos como si los entendiera.
Por momentos olvidaba quién había sido antes de conocerlos. Un hombre encerrado en su propio vacío. Con los niños, no pensaba en la herencia, en el pasado ni en la soledad. Pensaba en el presente inmediato. Clara, en cambio, empezó a sentir miedo. No un miedo evidente, sino uno que crecía en silencio. Veía cómo sus hijos se encariñaban, cómo buscaban a Alejandro cuando llegaban, cómo se tranquilizaban al verlo. Y aunque agradecía que alguien los cuidara con tanto respeto, una pregunta le quemaba por dentro. ¿Qué pasaría cuando todo eso terminara? Ella sabía cómo funcionaba ese mundo. Sabía que los ricos se cansan, que cambian de idea, que se mueven sin avisar. No dudaba de la bondad de Alejandro, pero sí de la permanencia de las cosas buenas. Había aprendido demasiado temprano que lo que llega también puede irse sin explicación. Una tarde, Clara decidió marcar distancia. Llamó a los niños antes de lo habitual y los llevó a otro cuarto. Alejandro lo notó de inmediato. No preguntó nada. Respetó el límite, pero algo se le tensó en el pecho, como si hubiera retrocedido un paso sin saber por qué. No se acostumbren tanto, susurró Clara a los niños mientras los acomodaba. Es mejor así. Mateo frunció el ceño. Tomás lloriqueó. Julián no dijo nada, pero la miró con una tristeza que no correspondía a su edad. Clara sintió un nudo en la garganta, pero no dio marcha atrás. Esa noche, Alejandro se quedó más tiempo despierto. Pensó en los niños, en la casa que ya no se sentía tan vacía, en la forma en que algo dentro de él se estaba abriendo después de años de clausura. Por primera vez, sintió miedo de perder algo que aún no sabía cómo nombrar. Clara, por su parte, lloró en silencio mientras doblaba la ropa de los niños. No por Alejandro, sino por la contradicción que la atravesaba. Quería proteger a sus hijos del dolor, pero también sabía que alejarlos del afecto podía dolerles igual. Así, sin que nadie lo dijera en voz alta, los 3 adultos y los 3 niños quedaron atrapados en la misma tensión invisible. El deseo de quedarse y el miedo de encariñarse con algo que tal vez no estaba destinado a durar. Clara no planeó la conversación. Simplemente llegó un momento en que ya no pudo seguir callando. Esa mañana, mientras los trillizos jugaban en silencio cerca de la ventana, sintió el peso de una decisión que venía creciendo desde hacía días. No podía permitir que sus hijos se aferraran a algo que quizás no sería permanente. Esperó a que los niños se distrajeran y se acercó a Alejandro con el corazón acelerado. «Necesito hablar con usted», dijo con una firmeza que no escondía el temblor de su voz. Alejandro levantó la mirada y asintió de inmediato. Había aprendido a reconocer cuando algo era importante. Clara no dio rodeos. Le habló de su vida, de la viudez temprana, de las pérdidas que había tenido que atravesar sin tiempo para llorar. Le explicó que sus hijos ya habían perdido a su padre antes de nacer, y que ella no podía permitir que perdieran a otra figura importante sin entender por qué. «No puedo dejar que se acostumbren», dijo. «No porque usted sea malo, sino porque no sé cuánto tiempo esto va a durar». Alejandro escuchó en silencio. No se sintió atacado. Se sintió expuesto. Por primera vez, alguien ponía palabras a un miedo que él mismo llevaba dentro. «Noquiero prometer algo que no sé si puedo cumplir», respondió Alejandro con honestidad. «Pero tampoco quiero desaparecer de repente». Esa frase, tan simple, hizo que Clara bajara un poco la guardia. No era una defensa, era una confesión. Clara respiró hondo. «Entonces necesitamos ser claros», dijo. «Mis hijos no son una distracción. No son algo que lo ayude a sentirse mejor por un tiempo. Son personas pequeñas que se encariñan de verdad». Alejandro sintió el peso de esa verdad con una intensidad que no esperaba. «No los veo así», respondió. «Y eso es justamente lo que me asusta». Por primera vez desde que se conocieron, Alejandro habló de su propia tristeza, de la soledad heredada, de no saber cómo quedarse sin arruinarlo todo. El silencio que siguió no fue incómodo, fue necesario. Clara entendió que no estaba frente a un hombre caprichoso, sino frente a alguien que también tenía miedo de amar. Aún así, no retrocedió en su límite. Proteger a sus hijos seguía siendo su prioridad absoluta. «No le pido que se vaya», dijo finalmente.
Solo le pido que no los acerque más si no puede sostenerlo. Alejandro asintió despacio. Sabía que ese límite no era una amenaza, sino una forma de cuidado profundo. En ese momento, ambos comprendieron algo esencial. No estaban discutiendo por control, sino por amor. Un amor distinto, silencioso, lleno de precauciones, pero real. Y supieron que, a partir de esa conversación, nada volvería a ser ingenuo. Porque cuidar un vínculo también implica atreverse a poner límites antes de que duela. Después de la conversación con Clara, Alejandro no pudo concentrarse en nada. Caminó por la mansión como si fuera la primera vez que la habitaba, notando rincones que siempre habían estado ahí, pero que nunca habían significado nada. La casa seguía siendo grande, silenciosa y elegante, pero ya no era neutral. Ahora estaba cargada de presencias que lo obligaban a mirarse por dentro. Se detuvo frente a un retrato antiguo de sus padres. Personas correctas, formales, distantes incluso en las fotografías. Alejandro creció rodeado de cuidados materiales y ausencias emocionales. Nunca le faltó nada, excepto alguien que se quedara cuando no había nada que ofrecer a cambio. Por primera vez, se hizo una pregunta que jamás se había permitido formular. ¿Y si no quiero que esto sea solo un momento? La idea lo asustó más que la soledad, porque quedarse implicaba responsabilidad. Implicaba no huir cuando el vínculo se volviera incómodo o demandante. Recordó a los trillizos sentados a su alrededor, sin pedir nada, sin expectativas. Recordó la forma en que se tranquilizaban solo con su presencia. No era dependencia, era reconocimiento. Como si esos niños, sin saberlo, le estuvieran mostrando una versión de sí mismo que nunca había explorado. También recordó las palabras de Clara. La claridad, el límite. No había exigencias económicas ni promesas forzadas, solo una verdad cruda. Si se acercaba, debía ser de verdad. Y Alejandro comprendió que nunca había sabido qué significaba eso. Esa noche casi no durmió, no por angustia, sino por lucidez. Entendió que su tristeza no venía solo de las pérdidas, sino de la costumbre de no comprometerse emocionalmente con nada que pudiera doler. El dinero siempre había sido una salida fácil. El afecto no. Por primera vez, no pensó en los trillizos como algo que podía perder, sino como algo que podía elegir cuidar. Esa diferencia lo desarmó. Nadie lo estaba obligando. Nadie le pedía que reemplazara a nadie. Solo se le abría la posibilidad de estar. Al amanecer, escuchó risas en el pasillo. Mateo corría torpemente. Tomás lo seguía. Julián caminaba más lento, observándolo todo. Alejandro se quedó quieto, viéndolos pasar. Sintió una certeza suave pero firme. Ya no quería ser un espectador de su propia vida. Sabía que no podía prometer eternidad, pero también sabía algo nuevo. Huir por miedo a fallar era una forma segura de fracasar. Quedarse, en cambio, al menos ofrecía la posibilidad de construir algo real. Esa mañana, Alejandro tomó una decisión silenciosa, sin anuncios ni palabras grandilocuentes. Por primera vez en su vida, no iba a preguntarse cuánto podía perder, sino cuánto estaba dispuesto a cuidar. Y ese cambio interno, invisible para todos, marcó el inicio de un compromiso que ya no tenía que ver con la tristeza, sino con la elección consciente de quedarse. Alejandro no dijo nada esa mañana. No llamó a Clara para hablar ni buscó una conversación profunda. Simplemente cambió su rutina. En lugar de encerrarse en el despacho, se quedó en los espacios comunes de la casa. Leyó en el sillón. Tomó café despacio. Se volvió visible. No como alguien que invade, sino como alguien que permanece. Los trillizos notaron el cambio de inmediato. Mateo se acercó primero, arrastrando un juguete que dejó caer cerca de los pies de Alejandro. Tomás lo imitó. Julián se quedó observando, atento a cualquier señal de retirada. Alejandro no se movió, no se levantó, no se fue. Ese detalle mínimo fue suficiente. Clara observó desde la cocina con cautela. No quería ilusionarse. Había visto demasiadas veces cómo los gestos amables se evaporaban con la misma rapidez con la que aparecían. Pero algo en Alejandro era distinto. No buscaba atención ni aprobación. Solo estaba ahí, de manera constante.
Con el paso de los días, Alejandro empezó a ajustar su vida sin hacerlo evidente. Canceló viajes innecesarios, postergó reuniones que podía delegar. No lo anunció como sacrificio. Simplemente eligió estar presente. Y esa elección silenciosa fue notada, sobre todo por los niños. Mateo comenzó a buscarlo cuando despertaba de la siesta. Tomás se calmaba cuando Alejandro se sentaba cerca. Julián, siempre más prudente, empezó a llevarle libros, como si quisiera compartir algo que aún no sabía nombrar. Alejandro aceptaba cada gesto con respeto, sin apropiarse de ellos. Una tarde, Clara llegó más tarde de lo habitual a buscar a los niños. Cuando entró en la sala, los encontró dormidos en el suelo, apoyados cerca de Alejandro, que permanecía sentado, inmóvil, como si no quisiera alterar ese equilibrio delicado. No estaba vigilándolos, estaba acompañando el descanso. Pudo haberlos llevado a otro cuarto, dijo Clara en voz baja. Aquí estaban bien, respondió Alejandro. Y yo también. No hubo más explicación. No hizo falta. Clara sintió que algo dentro de ella cedía, muy despacio. Alejandro comenzó a aprender los ritmos de los niños. Cuándo se cansaban, cuándo necesitaban espacio, cuándo solo querían a alguien cerca sin palabras. No imponía horarios ni juegos. Se adaptaba. Y esa adaptación, tan poco común en su mundo, lo transformaba sin que nadie lo notara del todo. Clara seguía atenta, pero ya no a la defensiva. Empezó a confiar no en promesas, sino en la repetición. Alejandro no desaparecía al día siguiente. No se retraía cuando el vínculo se volvía cotidiano. Y eso, para ella, era más elocuente que cualquier discurso. Así, sin declaraciones ni juramentos, Alejandro empezó a demostrar lo único que realmente importaba, que quedarse no era un impulso emocional, sino una decisión sostenida en el tiempo. Y Clara comprendió, con cautela y esperanza, que tal vez, solo tal vez, esta vez el afecto no sería algo que llegara para irse, sino algo dispuesto a permanecer incluso cuando ya no era novedad. Clara empezó a darse cuenta de que algo había cambiado cuando dejó de estar en guardia todo el tiempo. Ya no contaba los minutos que faltaban para irse ni vigilaba cada interacción con el corazón apretado. Sin proponérselo, comenzó a respirar un poco más tranquila dentro de esa casa que, hasta hacía poco, sentía ajena. Los trillizos ya no preguntaban con insistencia cuándo se irían. Se movían con naturalidad por los espacios comunes, como si el lugar hubiera dejado de ser prestado. Mateo reía más. Tomás dormía mejor. Julián hablaba poco, pero observaba todo con una serenidad nueva. Clara sabía reconocer esas señales. Sus hijos se sentían seguros. Esa seguridad era justamente lo que la asustaba, porque la tranquilidad también podía romperse, porque la historia le había enseñado que nada bueno estaba garantizado. Cada vez que veía a los niños buscar a Alejandro con la mirada, una parte de ella se tensaba, anticipando una pérdida que aún no había ocurrido. Una noche, mientras acomodaba la ropa limpia, Clara se sentó en la cama y se quedó quieta. Pensó en su marido, en el amor que habían construido sabiendo que el tiempo era frágil, en cómo, aún así, había valido la pena. Se dio cuenta de que el dolor no había venido de amar, sino de perder sin haber dejado de amar. Alejandro, por su parte, sentía algo parecido. Notaba cómo los niños se acomodaban a su alrededor sin esfuerzo, como Clara ya no lo miraba con desconfianza, sino con una prudencia cansada. Sabía que estaba cruzando un punto del que no se vuelve sin consecuencias. Y aún así, no sentía ganas de retroceder. Una tarde, Julián se cayó mientras caminaba rápido detrás de sus hermanos. No fue grave, pero lloró con fuerza. Antes de que Clara reaccionara, Alejandro se agachó a su lado sin tocarlo, hablándole con calma. Julián se tranquilizó al escuchar su voz. Clara observó la escena y sintió cómo algo se le aflojaba por dentro. Esa noche, Clara se dio permiso para pensar una posibilidad que había evitado hasta entonces. ¿Y si dejar entrar no era un error? ¿Y si por una vez, proteger no significaba cerrar la puerta antes de tiempo? No habló de eso con Alejandro, tampoco consigo misma, pero al día siguiente no marcó distancia, no interrumpió los momentos compartidos,
No retiró a los niños antes de lo necesario. Fue un gesto pequeño, casi invisible, pero profundamente significativo. Alejandro lo notó. No lo celebró. No lo señaló. Simplemente continuó igual, porque había aprendido que la confianza no se exige ni se apura. Se construye con constancia, especialmente cuando el otro tiene razones para temer. Así, sin palabras ni acuerdos explícitos, Clara empezó a entender algo esencial. Evitar el dolor no siempre protege. A veces solo retrasa la posibilidad de ser feliz. Y por primera vez desde que enviudó, se permitió considerar que abrir el corazón no era traicionar su pasado, sino honrar todo lo que había sobrevivido. La armonía se rompió de la forma más inesperada, con una llamada. Clara estaba doblando ropa cuando sonó su teléfono. Bastó escuchar la voz del otro lado para que el color se le fuera del rostro. Era la mujer que a veces cuidaba a los niños cuando ella no tenía trabajo fijo. Le decía que había conseguido algo mejor, que ya no podría ayudarla más. Clara colgó sin saber qué hacer. Ese pequeño apoyo, frágil pero necesario, había desaparecido. La realidad volvió a golpear con fuerza. Nada era seguro, nada duraba. Y de pronto, la situación que había logrado sostener a duras penas se volvía inestable otra vez. Alejandro la vio sentarse despacio, con la mirada perdida. No preguntó de inmediato. Esperó. Había aprendido a leer los silencios. Cuando Clara habló, lo hizo sin dramatizar pero con una honestidad que dolía. No sé cuánto tiempo más voy a poder traerlos, dijo. No tengo con quién dejarlos, y no quiero abusar de su paciencia. Esa frase tocó algo profundo en Alejandro. No era una acusación, era una despedida anticipada. Clara ya estaba preparándose para irse antes de que la echaran, antes de que doliera más. Alejandro sintió una urgencia distinta a todas las que había conocido. No es un abuso, respondió. Ellos no molestan. Clara negó con la cabeza. No se trata de molestar, dijo. Se trata de no depender de algo que puede desaparecer. Alejandro entendió entonces que la prueba no era económica, era emocional. Esa noche, Alejandro casi no durmió. Pensó en soluciones prácticas, en opciones que antes habría descartado por completo. Pensó en su casa, en su tiempo, en su responsabilidad. Y por primera vez, no se preguntó si pensaría mal la gente. Se preguntó qué era lo correcto. A la mañana siguiente, antes de que Clara llegara, Alejandro hizo llamadas. Pidió ajustes en su agenda. Reorganizó prioridades. No como un favor momentáneo, sino como un cambio estructural. Cuando Clara entró a la casa, notó algo distinto en su expresión. Quiero que sigas viniendo, dijo Alejandro, con los niños, sin esconderlos. Clara lo miró, sorprendida. No quiero comprometerlo, respondió. No me estás comprometiendo, dijo él. Me estoy comprometiendo yo. Los trillizos jugaban en el suelo, ajenos a la tensión. Mateo levantó la vista y sonrió. Tomás se acercó. Julián observó en silencio. Clara sintió un nudo en el pecho. No era alivio total. Era el comienzo de algo más grande y más serio. En ese momento, Clara comprendió que la armonía frágil ya no dependía solo de la buena voluntad. Dependía de decisiones reales. Y Alejandro, sin prometer eternidades ni cuentos perfectos, acababa de demostrar algo fundamental, que no estaba dispuesto a desaparecer cuando la situación dejaba de ser cómoda. La decisión de Alejandro no pasó desapercibida. En una casa donde todo había sido siempre silencioso y controlado, la presencia constante de 3 niños comenzó a llamar la atención. Los empleados notaron los cambios, los ritmos distintos, las risas que aparecían a horas inesperadas. Ya no era solo una excepción, era una nueva normalidad. Algunos lo miraban con curiosidad, otros con desconfianza. No entendían por qué el dueño de la mansión permitía algo que antes habría considerado inapropiado. Alejandro percibía esas miradas, pero no se explicaba. Había pasado demasiados años viviendo según expectativas ajenas como para volver a hacerlo ahora. Uno de los administradores se atrevió a mencionarlo con cautela. Señor, ¿está seguro de que es conveniente? Dejó la frase inconclusa. Alejandro lo miró con serenidad. Estoy seguro de que es necesario,
respondió. Y eso es suficiente. Clara, por su parte, empezó a sentir el peso de esas miradas. Temía que la juzgaran, que pensaran que se aprovechaba. Volvieron las inseguridades antiguas, esas que nunca desaparecen del todo. Pero cada vez que dudaba, Alejandro sostenía su decisión con hechos, no con palabras. Una tarde, un familiar lejano de Alejandro apareció sin avisar. Al ver a los trillizos jugando en la sala, frunció el ceño. No sabía que esto se había convertido en una guardería, comentó con ironía. Alejandro no levantó la voz. Es mi casa, dijo. Y aquí nadie sobra. El comentario quedó flotando en el aire. Clara sintió vergüenza y rabia al mismo tiempo. Se preparó para recoger a los niños, pero Alejandro negó con la cabeza. No iba a permitir que se sintieran desplazados por opiniones ajenas. No tienes que irte, le dijo a Clara en voz baja. No hiciste nada mal. Esa frase tan simple la sostuvo más de lo que él imaginaba. No era una defensa pública ni un gesto heroico. Era coherencia. Los trillizos seguían jugando, ajenos al conflicto. Mateo reía. Tomás imitaba sonidos. Julián observaba con atención. Alejandro los miró y entendió que protegerlos ahora también significaba proteger el espacio que habían construido juntos. Por primera vez, Alejandro sintió que su decisión tenía un costo social. Y por primera vez también, no le importó pagarlo. Había aprendido que lo verdaderamente valioso casi siempre incomoda a quienes no están dispuestos a cambiar. Ese día, Alejandro confirmó algo esencial. Quedarse no era solo una elección íntima, era una postura frente al mundo. Y si debía defender ese vínculo con firmeza, lo haría. Porque había comprendido que cuando uno decide cuidar de verdad, también decide dejar de pedir permiso.